Asambleísta María Paula Romo, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está? Buenos días, Alfredo. Muy bien, gracias. El movimiento Ruptura se separó de Alianza País hace 13 meses por no estar de acuerdo con la consulta popular y el referéndum, porque los consideraron contrarios a principios fundamentales de la Constitución. El tiempo les ha dado la razón frente al presidente Correa, pero tal como lo anunciaron, no se fueron a la oposición, mientras la democracia se sigue cayendo en pedazos. Esa actitud de rechazo a lo que está ocurriendo, ¿cómo se seguirá expresando? ¿Solo con declaraciones? ¿Es eso suficiente? Efectivamente, el tiempo nos dio la razón y pasaron cosas que nos temíamos, aunque yo creo que en ese momento todavía no pensábamos, por ejemplo, que el presidente sería capaz, o el abogado del presidente sería capaz de pedir que la honra de una persona se calcule según el presupuesto que maneja. Yo creo que pensamos que se iba a intervenir directamente en la justicia, pero no me parece que ni en la peor de nuestras ideas se nos cruzó que la nueva corte del nuevo proceso de selección, la primera causa que iba a resolver, teniendo solo en lo penal cerca de 2.000 causas pendientes, la primera causa que iba a resolver era una querella privada que había transcurrido en 2 instancias y casación durante menos de un año, cuando en la Corte Nacional de Justicia hay causas de más de 10 años que esperan sentencia, causas en donde la casación tiene que darse mientras hay personas privadas de libertad. Eso creo, Alfredo, que superó en mucho nuestros temores respecto de lo que significaría no solo la intervención en la justicia, sino la comprensión respecto de para qué se usa el poder estatal, que para nosotros se reflejaba en la consulta. En ese momento entonces, lo dijimos. frente a eso, ¿cuál sería la actitud ya del movimiento Ruptura en el futuro? Sí, en ese momento lo dijimos y usted ahora lo acaba también de recordar. Nosotros dijimos no nos vamos a la oposición ciega. La oposición como idea de cuestionar o de tener algunas diferencias no es mala por sí mismo. Lamentablemente en el Ecuador tenemos estas posturas tan maniqueas que la oposición dice todo está mal y el gobierno dice todo es perfecto y que nadie me cuestione nada. Lo que nosotros hemos tratado durante este año, un poco más de un año, es mantener posturas equilibradas siendo absolutamente firmes al decir, por ejemplo, que lo que pasa con la sentencia del caso del Universo es impresentable. Ahí no hay medias tintas. Pero, por supuesto, que eso no significa que no podamos analizar y dar argumentos para cada tema que se esté discutiendo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Pues obviamente no va a ser la postura ciega de decir no a todo sin argumentos, ni desde las pasiones. En la política, la oposición se hace con ideas, con alternativas, y nuestra primera apuesta ha sido con construirnos como una alternativa política y también como una alternativa electoral, Alfredo, al poder inscribirnos ya en el Consejo Nacional Electoral, al cumplir los requisitos para participar en la cancha de la política. Por supuesto, seremos críticos y seremos implacables cuando el caso así lo amerite, y mientras tanto, en los lugares en los que estamos, seguiremos trabajando en los temas políticos. Ahora, respecto a este caso, la metida de mano en la justicia ha sido pública, evidente y completa, con una serie de actos intimidatorios para que la audiencia se realice en la fecha señalada, para que el edificio de la Corte sea sitiado, y finalmente la máxima expresión fue la vigilia que convocó el presidente hasta salir con el fallo a favor. ¿Estos hechos se compadecen con la obligación del presidente de respetar y hacer respetar la Constitución? O sea, ¿cuál es la situación frente a estos hechos? La situación ya jurídica del país. ¿Estamos en una verdadera democracia? ¿En qué situación nos encontramos? Si hablamos en particular del caso El Universo, hay varios temas que discutir. La sentencia que ha sido ratificada desde la primera instancia y por lo tanto el comportamiento de los jueces, la proporcionalidad del castigo, el monto de la pena, que es también una cosa inaceptable, que se calcule la honra de una persona según el presupuesto general del Estado, el tema de la autoría coadyuvante, todas esas cosas son gravísimas. Debemos discutir también, y creo que por ejemplo en la Asamblea eso es lo que corresponde. Las injurias existen aquí y en cualquier sistema jurídico, pero en los sistemas jurídicos modernos, peor todavía en un Estado constitucional de derecho, las injurias no son penales, ya no se sancionan penalmente. Hacia allá debemos ir y también es parte del debate, pero me parece que hay que tener los ojos muy abiertos y el fiscal provincial del Guayas debe dar respuestas sobre la investigación que en este caso hay. Es gravísima la sospecha
que se ha puesto respecto de la autoría de la sentencia en primera instancia. Eso no se puede quedar ahí, esa es una investigación a la que hay que darle toda la celeridad del caso. La Comisión Interamericana ha dictado medidas cautelares. El gobierno tiene que responder frente a eso, para referirnos al caso El Universo en particular. Pero yo estoy de acuerdo con usted, que dice, claro, en una democracia, el poder político, y eso es lo que muestra que vivimos en una democracia, en un Estado de Derecho, el poder político también se somete a la ley y a los jueces, y por eso no es casual. Yo creo que es una coincidencia importantísima que nos muestra dos realidades muy parecidas. La semana pasada en Guayaquil, Madera de Guerrero, el alcalde Nebot ha dicho, a mí no me importa lo que diga un juez. Eso tampoco es someterse a la justicia y al Estado de Derecho. Y finalmente resultan unas actitudes muy parecidas a lo que habíamos demandado del pasado y lo que no tenía que volver a repetirse. El poder político pasándose por encima de los jueces, por encima de las leyes, haciendo que la fuerza valga más. Eso es inaceptable, venga de donde venga. Exactamente, esto es una regresión. Ahora, pero la confrontación manejada por el presidente Correa ha llegado a un punto en que ni siquiera es posible atisbar a nadie que se atreva a ser de mediador, porque es manejada como instrumento maestro de estrategia electoral. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Concentrar todas las esperanzas de cambio en la voluntad popular en las elecciones del próximo año, pero ¿con qué posibilidades? Si hay censura previa para la libertad de expresión y cambio de reglas a favor del que tiene todo el sartén por el mango. En el caso de la Administración de Justicia no se necesitan mediadores, se necesita simplemente jueces y juezas que tengan la voluntad, la valentía de hacer lo correcto, y ojalá el Ecuador las tenga. Lamentablemente, lo que pasó la semana pasada con la Corte Nacional, al negar la casación del caso El Universo, es una mala señal. La Corte Nacional, la nueva Corte de la Nueva Justicia, reprobó. ¿Cómo se construye la democracia, Alfredo? Se construye todos los días y todos los días está en disputa. Y todos los días hay eventuales retrocesos y eventuales conquistas. Yo creo que el recapacitar sobre el tema de las libertades, el que todos y todas volvamos a crear conciencia de que las carreteras pueden estar bien, pero no justifican sacrificar las libertades. El Ecuador no tiene por qué escoger entre lo uno y lo otro. Merecemos, tenemos derecho a tener infraestructura, a tener obras, a que el presupuesto público se invierta bien y además a gozar de libertades y derechos. No tenemos por qué escoger y eso es lo que deberíamos aprender de esta lección. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.